Bueno, Javier, aquí estamos otra vez en Desafiando el Yo y hoy tenemos un tema que, bueno, que lleva siendo como muchos años trending topic, como se suele decir, ¿no? Candente, que es el mindfulness. El mindfulness, la atención plena. ¿Cuál es tu primera reflexión cuando oyes mindfulness? Bueno, la verdad es que yo cuando oí mindfulness a finales de los 90, que no conocía demasiado lo que era, un tal Ronald Epstein, un profesor de medicina de familia muy famoso en Estados Unidos, ¿no? Que teníamos cierta amistad porque trabajábamos otros temas de investigación, ansiedad, etcétera. Había escrito un artículo que fue de los pioneros en artículos científicos, me lo dedicó, me pareció muy interesante, pero fíjate que no supe muy bien cómo reaccionar. No hacía mucho, yo me había formado, me parece que te comenté, ¿no? En Toronto, en Canadá, eh, sobre mindfulness y ni me molesté en traer eso a España, el certificado, porque en aquella época un psicólogo, un psiquiatra que hiciese meditación o que intentase utilizar la meditación como psicoterapia era una cosa marginal. Entonces eso fue prácticamente en ese mismo periodo y entonces ver la fuerza, el auge que tenía ahí me hizo reflexionar, pero no fue hasta 2007 o así cuando empezó a llegar a España, a Europa sobre todo por la Bretaña, pero España hacia 2007 y fue entonces cuando intenté engancharme a ese carro y traerlo con fuerza para España. Pero fíjate de cuánto tiempo estamos hablando. Desde el 79 en que empieza John Kabat-Zinn de la Universidad de Massachusetts, esto era el 99 porque estuvo 20 años en Estados Unidos donde, bueno, era un poco conocido, pero tampoco no fue hasta finales de los 90 cuando empieza a abrirse y a finales de los 2000, del 2010 o así, cuando empieza a tomar fuerza en Europa, ¿no? Entonces, para mí ha sido, bueno, un cambio de vida, ¿no? En que he intentado unir los aspectos más psicológicos, psiquiátricos con los aspectos más meditativos y contemplativos. Hablando de esto, bueno, la figura de Kabat-Zinn, de John Kabat-Zinn es clave, ¿no? ¿Puedes compartir un poco? mm, Porque claro, yo por ejemplo dentro de la tradición, cuando teníamos retiros, etcétera, el mindfulness era un tema objeto de la práctica y objeto de la enseñanza. El mindfulness como atención plena, ¿no? Pero bueno, el movimiento mindfulness, eh, cuéntanos algo acerca de John Kabat-Zinn, porque creo que puede tener mucho interés, ¿no? Bueno, John Kabat-Zinn es un hombre muy interesante, él es médico norteamericano de la costa este, es decir, muy culto, ¿no? Dentro del contexto de Estados Unidos y desde los años 20, 30, en que coincidió con el tema de la guerra de Vietnam, él estaba como la juventud de ese momento muy polarizada, ¿no? Contra la guerra por el pacifismo y también muy interesada en todo el movimiento beatnik, el movimiento hippie, pero en el aspecto ideológico, es decir, en la influencia oriental meditativa, etcétera, ¿no? Entonces él tuvo maestros, sobre todo de budismo Theravada, también de budismo Zen, etcétera, en San Francisco, el centro Zen de San Francisco, etcétera. En fin, a partir de ahí, él dice que en un retiro tiene una visión muy interesante, esta experiencia, en la que Como un insight, ¿no? Como un insight. sí, un insight, pero con imágenes, ¿no? Donde él se veía dando esta formación y sobre todo ayudando a la gente a sufrir menos. Él era médico, lógicamente su vocación era ayudar, pero utilizando esta herramienta, ¿no? Para eso, su gran preocupación era cómo acercar mindfulness meditación, que en ese momento estaba muy en la New Wave, es decir, muy considerado hippie, etcétera, etcétera, cómo darle una pátina de cientifismo y desidentificado de, bueno, esa época también los Beatles están con Guru Maharashi, etcétera, en fin, hay todo un momento casi como de gente rara, ¿no? La que meditaba. Entonces, él intenta darle esa patina de cientifismo, ¿no? Y entonces elimina cualquier reminiscencia cultural o religiosa, de manera que puede convertirlo en una técnica que cualquier persona puede emplear independientemente de sus creencias religiosas. Yo creo que este es un tema clave nuclear, ¿no? Porque aun con todo mindfulness parece que tiene todavía con alguna gente una pátina de budismo, no, es una técnica psicológica que lógicamente incorpora elementos budistas porque yo siempre insisto, el entrenamiento de la atención no estaba en la tradición psicológica occidental, hubo que cogerla de Oriente, de las tradiciones que sí que lo habían desarrollado. Y entonces se eliminó ese aspecto religioso y nada más, ¿no? Entonces, Kabat-Zinn yo creo que es un visionario, es una persona que empieza con algo, empieza en un hospital en Massachusetts, como es muy difícil hacerse hueco, él va a otros médicos y dice, mandadme
los desesperados, los que no sepáis qué hacer con ellos, los que ya la medicina no tenga nada más que hacer y vamos a ver si podemos ayudarles a algo. Entonces, no entra nunca en competición, sino lo que los demás médicos ya consideraban que la medicina no da para más, pide que se lo envíen y ellos encuentran algo de alivio, no la curación, no tal, pero y sobre todo alguien que les escuche, les ayude, les anime, ¿no? Entonces, creo que es una figura muy interesante, ¿eh? Para los que no lo conozcan, en el YouTube nuestro del máster, ¿sí? García Campayo, etcétera, hay varias conferencias porque lo hemos invitado a Zaragoza en un par de ocasiones y la verdad es que es un encanto escucharlo, ¿no? Él tiene 76 años, así tendrá en este momento, pero es una persona fuertemente comprometida a nivel ideológico, ¿no? Con lo que es el ecologismo, la paz, el bienestar de la gente, ¿no? Yo creo que es muy, muy evocadora. Javier, mira, y yo creo que una de las claves de que la práctica de mindfulness a raíz de John Kabat-Zinn tuviera el auge que tuvo fue que él hizo investigación inicialmente, ¿no? Con ello. Sí, claro, por eso él quería darle una pátina de quitarle la New Wave y considerarlo un tema científico y empezó a hacer investigación, efectivamente, ¿no? En psicosomática, en lo que es psiquiatría de enlace, el impacto psicológico de enfermedades, personas que estaban bastante desahuciadas, enfermedades crónicas con dolor, etcétera. Ahí utiliza mindfulness y observa, ¿no? Y demuestra que las personas mejoran el bienestar, insisto, no mejora tanto la enfermedad. Yo tengo un cáncer, mindfulness no me va a mejorar el cáncer, pero sí el afrontamiento. Es decir, que tengo menos ansiedad, menos depresión, y eso tiene un efecto positivo a largo plazo en el propio cáncer, ¿no? Porque una depresión es un factor negativo tremendo para cualquier enfermedad física, ¿eh? Entonces, mejora todo eso, él lo demuestra, sus primeros estudios son más, digamos, sencillos, básicos, pero conforme otras personas se van integrando, a principios del año 2000, Oxford entra también en el tema y digamos que los investigadores británicos, muy serios en general, toman este tema del toro por los cuernos y empiezan a hacer investigaciones potentes y para el 2010 hay ya publicaciones de tal impacto que mindfulness entra con la alfombra roja en lo que serían las técnicas psicológicas para el tratamiento de diferentes enfermedades. Mm. Mira, y hay algo que sí que me gustaría que pudieras matizar, ¿no? Porque como quizás el mayor experto de mindfulness de habla hispana, porque muchas veces la gente no tiene claro qué es Claro. mindfulness, qué es mindfulness. Esto es clave, sí. Mindfulness, por un lado, sería un estado de la mente que se define por estar atento al momento presente, no al pasado o al futuro, y con aceptación. Uno puede estar en el momento presente, pero deseando irse, ¿no? Diciendo, oye, esta charla que tiene Manu Javier es un rollo, ¿no? A ver si acaba pronto y pongo a fantasear en otra cosa. Estoy en el presente, pero no con aceptación, por lo tanto me voy, ¿no? Presente, atento, con aceptación. Ese estado de la mente se asocia a muchos beneficios psicológicos y físicos, por eso se está utilizando tanto. Junto a ese estado, mindfulness también es la técnica que permite desarrollar ese estado, ¿eh? Y la técnica básicamente es un subtipo de meditación. Otra de las grandes preguntas es, ¿mindfulness y meditación es lo mismo? No es exactamente lo mismo. Mindfulness es un estado y una meditación que permite alcanzar ese estado. Meditaciones hay varias, se considera en psicología que hay tres, esta es una clasificación muy aceptada, ¿eh? Las atencionales buscan desarrollar la atención, ahí está mindfulness, que busca desarrollar la atención. Dos, las generativas buscan desarrollar cualidades que la mente no tiene o tiene de forma insuficiente, ahí están compasión, aceptación, ecuanimidad, ¿no? Todos los brahmaviharas, grandes cualidades de la mente. Y tres, estarían las meditaciones deconstructivas. En casi todas las tradiciones, las más elevadas, las más complejas, que requieren previamente atención bien desarrollada, etcétera, y lo que buscan es percibir el yo de una forma mucho más realista, ¿no? Nos parece que existe un yo muy sólido, que está en lucha con el mundo, etcétera, mientras que ese yo, cuando uno lo percibe bien, pues bueno, es mucho más sutil, mucho más esquivo, no tan rígido, en fin, no voy a entrar mucho en el tema, pero porque es más experiencial que teórico. Esos son los tres tipos de meditaciones. Entonces, mindfulness es un estado de la mente y la técnica que es meditación atencional, ¿eh? No, las otras tipos de meditación no llevan el estado de mindfulness. Son muy importantes para el desarrollo de estados profundos de meditación, pero son diferentes. Claro, muchas veces a las personas también pueden entender, yo lo veo, ¿no? Por los grupos y eso, pueden entender claramente qué es mindfulness cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué no es mindfulness? ¿No? Porque muchas veces
hay como confusión con relajación y tal. Entonces, esto Sí. podría ser interesante, ¿no, Javier? Que puedas... Mindfulness qué no es mindfulness? ¿No? no es relajación, ¿eh? Mindfulness permite una relajación, pero no solo del cuerpo, sino sobre todo de la mente, ¿no? La relajación sin más normalmente es una relajación del cuerpo y es mucho menos eficaz, ¿eh? Piensen que en psicoterapia utilizamos como placebo, igual que en tratamiento farmacológico hay que demostrar que un antidepresivo, por ejemplo, es eficaz frente a un placebo. Pues el placebo que utilizamos en psicoterapia es la relajación, pero se considera lo básico, pero mindfulness es mucho más potente. Mindfulness tampoco es poner la mente en blanco. Esto es un error conceptual, ¿no? Esto es Pensar, importante, sí, sí. pelearse con los pensamientos, no. Lo que es cierto es que el desarrollo de la atención hace que ese diálogo interno, esa charla, cada vez sea menor, cada vez haya menos pensamientos y sobre todo lo más importante es que aunque aparezcan no nos quedamos enganchados, no nos los creemos, los vemos como un reflejo en el agua, como un espejismo, como una burbuja, ¿no? Algo a lo que no nos agarramos, ¿no? Mindfulness tampoco es mortificación, tampoco es escapar del dolor, tampoco es no tener sentimientos. Mucha gente se cree que es una especie de estar impávido ante el mundo en absoluto. Por ejemplo, las emociones que tienen las personas con mindfulness son exactamente igual que los que no practican mindfulness. El tema es que no se quedan enganchados a ella. Yo pongo el ejemplo, mindfulness es muy útil para el quemado profesional, de los profesionales de ayuda, como los médicos, etcétera, El burnout, ¿no? Habla así. efectivamente, ¿no? Entonces, claro, yo estoy con alguien que está sufriendo, estoy con mindfulness, es decir, estoy súper atento, intentando ayudar todo lo que puedo. Pero cuando me voy a mi casa y estoy con mi familia, ya no estoy pensando en el paciente, estoy en el momento presente, que es mi familia, mis hijos, etcétera. Con lo cual no me quedo enganchado a las emociones. Las personas que no practican mindfulness, en general, cuando tienen experiencias de sufrimiento, del tipo que sea, por ejemplo, ayudar a personas que sufren, eso les deja infectados. Entonces están haciendo cualquier otra cosa, están con la familia y están pensando, pero fíjate el sufrimiento que viven y le cuentan a la mujer o a los amigos y tal, ellos no dejan de pensar, eso invade todo el proceso. Entonces, no es un problema de no sentir las emociones, sino de no quedarse enganchado a las emociones, ¿no? Igual que no te quedas enganchado a los pensamientos. Por eso es tan eficaz y tan útil. Mindfulness sería eso, ¿no? Mm. Mira, y dentro de la práctica de mindfulness existen varios tipos, ¿no? O varios tipos de prácticas que serían formales e informales. ¿Puedes hablarnos un poco, profundizar un poco en ellas? Esto es muy importante, ¿no? Antes insistiré en otro aspecto. Eh, Mindfulness es un invento reciente, digamos, ¿no? Quiere decir que mindfulness es patrimonio de la humanidad, dice Kabat-Zinn. Lo digo porque cuando él desarrolla, sobre todo en base a las técnicas orientales, budismo, hinduismo, etcétera, no lo hace por ninguna afinidad ideológica, sino porque ese estado de mindfulness que está en todas las tradiciones, pues San Juan de la Cruz o Santa Teresa, en nuestro contexto cristiano lo tenían, el maestro Eckhart, en fin, tanta gente, los sufis, etcétera. El tema es que en la tradición oriental se había, lo que se dice en psicología, manualizado. Es decir, había toda una descripción del proceso, cómo se podía conseguir. Esa es la razón de ir a Oriente, pero el Estado está en todas partes, ¿no? Todas las tradiciones, sí, sí. Todas las tradiciones, en todas las culturas. O sea, en el género humano, en definitiva, ¿no? Exactamente, es una característica humana. Lo que pasa es que Totalmente. en la tradición oriental estaba más desarrollado el proceso. Quiero decir con eso que nuestros abuelos, por ejemplo, los que los hayan conocido, yo conocí a mis abuelos, y eran muy mindful y jamás practicaron mindfulness. ¿Por qué? Porque tenían un elemento que desde ya quiero insistir, que es la aceptación. La Mm. aceptación, que sería la ausencia de expectativas, sería lo contrario, ¿no? Aceptación y expectativas es lo contrario. Nuestros abuelos no tenían tantas como nosotros, ¿no? Nuestros abuelos venían al mundo a sufrir. Sabían que, como dice la Salve, ¿no? Esto es un valle de lágrimas. Y si no sufrían, estaban felices. Eso es lo que se llevaba. Conforme han Mm. ido pasando las generaciones, la sobreprotección sobre nuestros hijos, el desarrollo tecnológico, etcétera, hace que pues, las nuevas generaciones sientan que aquí no se puede sufrir. Si se sufre, esto es culpa de los padres, del gobierno o de quien sea. Pero, no, en serio, sí, 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 ¿no? sí, 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 totalmente, Y la totalmente. sobreprotección que hacemos a los hijos. Entonces, claro, se sufre mucho más en las nuevas generaciones, y eso está aceptado a nivel científico, se le llama efecto cohorte, cada cohorte tiene más sufrimiento, porque el nivel de expectativas se ha disparado. Esas expectativas, que es lo contrario a la aceptación, es mindfulness. Mindfulness y aceptación
van muy ligadas, ¿no? En la definición de mindfulness se dice estar en el momento presente con aceptación. Quiero decir que nuestros abuelos, que no practicaban mindfulness, porque esto es un invento moderno, pero tenían espíritu mindful porque tenían gran aceptación. Entonces, con esto, como me preguntabas lo de la práctica informal, yo siempre digo, la gente que lleva muchos años practicando, hay mucha gente que lleva muchos años practicando 1 hora o más, ¿no?, de práctica, y no avanza, se queda estancado, y esto lo dicen, ¿eh? Yo es que me noto que ya no he llegado a una meseta y de ahí no paso. Hay 2 razones básicas que yo quiero transmitir, ¿no?, a las personas que nos escuchen. Una, que la práctica de la meditación no les está produciendo aceptación, que la aceptación sería la piedra de toque, sería el resultado más importante de la práctica. Para eso la meditación no tiene que ser instrumental, y esto es difícil, ¿no? Claro, Dije, esto ya lo hablamos y esto es muy importante, ¿eh? meditamos para conseguir algo, pero claro, si quieres conseguir algo, siempre estás en la mente en modo hacer. La Claro. meditación es estar aquí por estar, etcétera. Efectivamente, ya lo comentamos, pero es algo tan importante que vale la pena volver a decirlo. Totalmente, es que es clave. Yo lo veo como algo nuclear, ¿eh? Es la aceptación. Y el segundo tema es el que tú has comentado, ¿no? El divorcio total que mucha gente hace entre práctica formal e informal. Es decir, hay gente que está 1 hora meditando al día, lo cual es mucho, está muy bien, es extraordinario. Pero sienten que cuando acaba la meditación formal es como que ya me puedo desparramar. No, en serio, sí, sí. Totalmente. Bueno, eso lo vemos mucho tú y yo en los retiros y en Bueno, todos lados, ¿no? ya me he esforzado 1 hora, ahora ya desparramarme, ¿no? Y entonces el mensaje que yo les hago a la gente es, con la mente solo tenemos 2 opciones, o la entrenamos en la atención o la entrenamos en la dispersión, pero tenemos que elegir en la vida. Quiero decir que la gente a veces tiene la idea de que ellos pueden estar atentos cuando es algo muy importante, por ejemplo, en el trabajo, cuando un hijo le está hablando, etcétera, pero pueden dispersarse y estar absolutamente en piloto automático cuando eso no es importante, por ejemplo, fregando platos o paseando por el parque. Y mi insistencia es, no, hay que elegir. Por eso, la enseñanza básica de muchos maestros, Zen, etcétera, cuando decían, maestro, quiero meditar, quiero tal, decían, sí, pues mira, cuando comas, solo come, cuando vayas al baño, solo ve al baño, y cuando pasees, solo pasea. Esa es la enseñanza primordial y es la práctica informal, porque la práctica informal son 15 horas al día, aunque estés 1 hora al día haciendo práctica formal, 15 es práctica informal. Entonces, el llevar esa atención a lo informal, para llevar la atención a lo informal, pues poner la atención en la respiración, en el cuerpo, observar el diálogo interno. Al final, la gente cuando lleva mucho tiempo meditando, simplemente observa que apenas haya diálogo interno. Si aparece algún pensamiento, ¡pah! Eso en algunas tradiciones, como la tibetana, se llama el darse cuenta. Aparece un pensamiento, ¡pah! Se da cuenta y ese pensamiento ya no engancha a nuevos pensamientos porque pierde fuerza, no tiene sentido. Mm. Entonces, no es poner la mente en blanco, puede aparecer un pensamiento, pero ese pensamiento muere per se, porque ya no se le da importancia, ¿no? Claro, no nos identificamos con él, ¿no? Este es el tema. Exactamente. Los tibetanos le llaman a eso, que es muy bonito, escribir en el agua. Es decir, Ah, tú qué escribes en bonito. el agua, ¿no? Qué Y bonito. cuando escribes Javier, ¿no? La J, para cuando escribes la A, la J ha desaparecido porque no aguanta. Esto sería. Es decir, puede aparecer un pensamiento, puedes escribir, pero es en el agua. No tiene consistencia, se diluye, con lo cual esos pensamientos no producen cambio en la mente. Ahora, si yo genero un pensamiento y otro y otro y otro, mañana voy a hacer tal y tal y con fulano, etcétera, etcétera, eso produce un impacto en la mente. Eso es lo que no existe en la mente de un meditador que lleva tiempo, ¿no? Puede aparecer un pensamiento, mañana voy a hacer tal cosa, pero ¡pum!, se diluye, ¿no? Mm. Este es el tema, aceptación y la no separación de la práctica formal y la informal. Esto yo diría que son las 2 grandes claves para profundizar en la meditación, que sea como un estilo de vida. Sí, y me gustaría, al hilo de esto, mencionar, ¿no? Enumerar la práctica formal, que sería, pues eso, el sentarse a observar la respiración, otra sería el body scan, el escaneo corporal, y otra sería eh, el mindfulness caminando, ¿no? Serían, digamos, las tres. Pero veo y me gusta esto, que lo nombres, que la práctica informal es clave, ¿no, Javi? Es clave, Y porque es más clave, es más importante. es más importante que la otra. Yo creo que eso tenemos que... Y además mm, es una fuente de autoengaño. Yo insistiría, los meditadores nos autoengañamos extraordinariamente, ¿eh? Pensamos que meditamos formalmente más tiempo del que meditamos. O sea, hay un sesgo
fascinante en ese sentido. Pero el mayor sesgo de todos, para mi gusto, y esto lo suelo insistir también, es el de la práctica informal. Mucha gente dice, no, no medito mucho formalmente, pero hago mucha práctica informal. Sí, sí. ¿Y Yo, qué es perdóname, eso? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es eso? ¿No? exactamente, yo me suelo reír, no por maldad, sino porque es que es incongruente. Quiero decir, porque eh, la práctica informal es la más complicada y solo puede desarrollarse cuando hay una práctica formal bien establecida y entonces la extrapolas, ¿no? Yo Es una consecuencia de la práctica formal. absolutamente. El ejemplo que yo suelo hacer es como tocar el piano, ¿no? O sea, la práctica informal es dar un recital de piano ante el público, es decir, es, bueno, fetén. La práctica formal es ensayar en casa partituras, octavas y tal, a ver qué tal me sale. Es como si alguien dijese, mira, no ensayo nada el piano, pero doy unos recitales ante el teatro abarrotado de público. Dirías, eso no se concibe, porque claro, meditar cuando tú estás solo en tu, no sé, en tu templito, en tu lugar de meditación, eso es relativamente fácil. Vete a meditar cuando hay gente con la que tienes que estar interactuando, trabajando, etcétera. Ahí ya ni te acuerdas de cómo te llamas. Es decir, ahí requieres toda la atención. Es mucho más fácil meditar en casa. De hecho, en las tradiciones meditativas, por ejemplo en el Zen, la prueba de fuego, tras años de retiro, era ir a la plaza del mercado. Es decir, al lugar más concurrido, más comercial, donde hay más avidez, ¿no? Cosas que puedes comprar y tal, y ver si ahí, esa es la prueba de fuego, puedes seguir con la atención. Porque claro, en tu templo es muy fácil, no hay estímulos, todo está rutinarizado. No hay posibilidad casi de que la mente se escape. Mucha gente, ya lo comentamos en alguna otra podcast, ¿no? Cuando salen de su templo se vuelven locos, porque claro, ahí está todo perfectamente regulado, pero vete al mundo, el mundo es muy complejo. Claro, 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 claro. Sí, qué bueno, ¿no? En, bueno, en la práctica de mindfulness, la respiración es muy importante, la atención a la respiración. Eh, ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre la atención a la respiración o la atención a sensaciones corporales, al cuerpo? Bueno, parece ser que, esto también hay estudios, ¿no? Que los efectos, siendo todos muy positivos, son ligeramente diferentes, ¿no? Por ejemplo, la atención a la respiración sería más eficaz cuando estamos utilizando mindfulness con una intención terapéutica, pues por ejemplo para los pensamientos rumiativos, recurrentes, obsesivoides, etcétera. Eso La atención a la respiración, a ahí. la respiración, sí, consigue disminuir sobre todo lo que son pensamientos recurrentes, etcétera, ¿no? Mientras que el body scan, por ejemplo, es mucho más eficaz para todo lo que tiene que ver con el manejo de emociones, con dolor, con sensación de corporalidad, etcétera. Creo que todas ellas son complementarias y que cualquiera de ellas es útil, sobre todo al principio. Yo también insisto a la gente que cambie de anclaje, ¿no? Porque hay personas que siempre utilizan la respiración y al final eso, algunos maestros, ¿no? Insisten en eso, de que es un apoyo, ¿no? Es una especie de bastón en que apoyarse, pero si siempre estás utilizando el mismo, luego no puedes soltarlo. Entonces tienes que hacer la mente flexible. La meditación es el desarrollo de la atención, sea cual sea el objeto de atención, pero no solo en la respiración, ¿no? Entonces por eso hay que ir cambiando. Mindfulness caminando es especialmente interesante, ¿no? Buda decía que era una de las meditaciones, él literalmente decía que era la mejor. Sí, 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 sí. Que No, era- y de hecho en algunas tradiciones Theravada es la práctica nuclear, ¿eh? O sea, es la práctica nuclear. por eso, ¿no? Quiero decir que yo creo que hay que darle toda la fuerza que tiene, ¿no? El estilo Theravada son paseos más cortos, ¿no? En la misma, pues igual 30 metros, 50 metros, ¿no? Ida y vuelta, solos, sin encontrarse con nadie. De manera que eso, digamos que de alguna forma se automatiza, el diálogo interno desaparece y al final uno tiene la sensación de que no es uno quien está andando, ¿no? Es decir, como que el universo se respira, el universo anda, el universo, es decir, hay una deconstrucción del yo. Por eso yo también insistiría mucho en la práctica caminando, ¿no? Que es fascinante. Y sin embargo, fíjate que muchas veces se considera como Colateral, la hermana pobre, ¿no? La hermana pobre. sí, sí. Y con lo que comentabas antes de las prácticas informales, yo creo que la práctica de mindfulness caminando
es como un buen enlace para llevarlo hacia la práctica informal, ¿no? Porque puedes caminar en cualquier momento, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Y además no sería solo el caminar, digamos, cuando vas a algún sitio, por ejemplo, al trabajo o a comprar, etcétera, sino que, por ejemplo, en el mismo trabajo, si vas de un despacho a otro, vas a ver al Claro, jefe, ¿no? claro. Esos cortos trayectos, o en tu casa, si vas de la habitación a la cocina o de la cocina al baño, ¿no? Quiere decir que intentar sentir con cada vez que caminamos que eso es importante. Pero enganchando con, yo sabes que soy muy aficionado en este momento a la vida de Buda, ¿no? Porque es un Sí, tema que estoy trabajando. Eh, claro, el caminar era la actividad básica en claro. la época de Buda. Quiero decir que lo primero que hacían por la mañana era ir a mendigar a la población más cercana, que además tenía toda una tecnología de cómo se meditaba, ya que cambiar de barrio, porque en el fondo se consideraba que te diesen limosna era karma positivo para la persona, entonces se intentaba que no fuesen siempre los mismos, y Ya. se intentaba por los pobres. ¿Eh? Por Mm, supuesto, se aceptaba todo, etcétera. Pero quiero decir que ahí caminando estabas la mañana. Cuanto te habían dado en 3 sitios o en 7 sitios, en fin, había, digamos, unas normas de cómo se podía, o cuando se llenaba el cuenco una cierta cantidad, que era pequeña, era suficiente, pero estabas caminando por la mañana. Y por la tarde pues la dedicabas, comías antes a las 12 y por la tarde pues la dedicabas a meditar, pero también caminando con frecuencia. Y pensemos que eran monjes mendicantes, es decir, que por sistema iban cambiando de ciudad, excepto en la época de monzón, en la época de lluvias, que eran 3 meses al año, pero el resto del tiempo iban cambiando continuamente, en parte para no apegarse a los sitios, etcétera, y en parte también porque el propio proceso de caminar mindful se considera una meditación de claro. gran nivel, ¿no? Entonces, un poco por la insistencia del caminar, ¿no? Del andar, Sí, mindfulness sí, caminando. totalmente, ¿no? Sí, me gustaría, que nos queden unos minutos, me gustaría referirme a la palabra Pali, ¿no? A Sati, que es la que de alguna manera eh, de donde procede, ¿no? Mindfulness y de las afecciones, de las distintas afecciones, ¿no? Porque por un lado, una de las afecciones es atención plena, ¿no? Y es de la que estábamos hablando, pero por otro es también recordar, ¿no? También recordar. Y recordar etimológicamente es recordis, volver al corazón, ¿no? Entonces, en el fondo es no olvidarnos, ¿no? No olvidarnos de estar ahí. O sea, la afección de recordar en la tradición theravada es bastante importante, porque la atención plena sí, pero también no olvidarnos, porque en el fondo esa atención plena es para no olvidarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que este es el tema, ¿no? Lo que uno no atiende, no lo recuerda, ¿no? Claro, El claro, tema de recordar era muy importante. De hecho, todos los sutras, ¿no? Todas las palabras de Buda, porque era tradición oral, tuvieron que ser recordadas, ¿no? claro, 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 porque no había transcripción, claro. Claro, nosotros ahora no es importante, ¿no? Porque te compras un libro y parece que en el libro está todo, ahí está Ya, todo, ¿no? claro, Y bueno, no hace falta, pero en aquella época tú lo escuchabas y igual no lo volvías a escuchar nunca más, ¿no? claro, Si hablaba Buda o hablaba un maestro, igual no lo volvías a escuchar nunca más, no se podía apuntar, no había, entonces había que recordarlo, la atención tenía que ser extrema para recordarlo y luego memorizarlo, ¿eh? Quiere claro, decir, claro, 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 por eso hay diferentes versiones de los sutras, pero eso en todas las tradiciones orales, ¿no? También en la tradición griega, etcétera, etcétera, ¿no? Con todas las culturas, ¿no? Entonces, esto es muy diferente, la aparición de la imprenta, cómo nos ha cambiado el cerebro, porque ya. ahora somos homo lectores, pero en la época éramos homo escuchantes, ¿no? Es decir, lo importante Claro, era claro, claro, claro. escuchar, recordar, transmitir, etcétera, ¿no? Entonces, eso desarrollaba mucho más la atención, por eso Claro, recordar. claro, la transmisión oral era clave, ¿no? Era clave. Por eso recordar, la atención necesaria para recordar era clave. Yo me imagino que ahora cualquiera de nuestros alumnos de la universidad, si tuviesen ellos que recordar todas las clases, ¿qué tal? Sería absolutamente imposible porque no hay entrenamiento en eso, ¿no? Bueno, pero, Entonces, pero eso lo ves, Javi, desde que las tecnologías están tan ahí. Yo antes me acordaba, y tú también, de cantidad de números de teléfono, de matrículas de coches y tal, y es que ahora no ejercitamos eso, ¿no? sí, sí. O el cálculo, ¿no? Antes los chavales hacían cálculo mental, hoy la calculadora lo ha sustituido todo. Sí, sí. Claro. O sea, que las funciones van como deteriorándose de alguna manera, porque o sea,
no se utilizan, ¿no? O sea, Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y claro, no utilizamos tanto este recordar que va muy ligado efectivamente al desarrollo de la meditación, de la atención. claro. Bueno, Javi, llevamos ya media hora. Me gustaría si quieres así añadir algo más, compartir algo así que creas que puede ser importante para nuestros Bueno, oyentes. ¿qué vamos a decir de mindfulness? Que voy a decir yo que soy enamorado, Ujú. ¿no? Yo insistiría en una cosa final, ¿no? Es cómo actúa, cómo funciona mindfulness. ¿Eh? Quería que reflexionásemos un momento breve sobre esto. Se considera que hay 4 mecanismos de acción de mindfulness. El primero es el desarrollo de la atención, ¿no? Mindfulness es atención pura, desarrollamos la atención. Segundo, conciencia corporal. La atención se pone siempre al cuerpo, ¿eh? La respiración, el body scan, caminando, haciendo actividad física. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre está en el presente, con lo cual automáticamente... Y esto es uno de los temas que también, leyendo la vida de Buda, me parece fascinante, ¿no? Porque le daban una importancia absoluta al cuerpo. Es decir, había que estar observando el cuerpo, qué sentía el cuerpo, qué le pasaba al cuerpo. Pero no por, no sé cómo decir, por narcisismo, Claro, 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 claro. porque es la realidad. Lo que es real es lo que está el cuerpo, lo que está viendo el cuerpo, lo que está sintiendo el cuerpo, ¿no? Bueno, el tercer elemento sería la regulación de emociones, ¿no? Si uno siente el cuerpo, nota cómo aparece la emoción desde el primer momento, porque aparece en el cuerpo. La regulación de las emociones hace que uno pueda funcionar en el mundo con mucho menos sufrimiento y con muchas mejores interrelaciones, ¿no? Personales. Y el cuarto elemento y último sería un cambio en la perspectiva del yo. De nuevo, iríamos a las meditaciones deconstructivas, es decir, cuando ese diálogo interno se va parando, ya esa sensación de yo que se mantiene con el pensamiento, diciendo yo tal, yo en el futuro, yo estuve en el pasado, yo haré esto en el futuro, la gente piensa de mí, requiere el pensamiento del diálogo interno. Cuando apenas va habiendo diálogo interno, esa sensación de yo va diluyéndose y cambiándose. Pero insistiría, y con esto querría terminar, que de los 4 mecanismos, los 3 primeros, que son, digamos, los más sencillos, diría casi un pelín más superficiales, ocurren con la práctica normal de mindfulness, con la práctica diaria en casa, sin más. Pero el cuarto, que es el cambio en la perspectiva del yo y que es el más potente, solo ocurre por efecto de los retiros. ¿Me Mm, explico? Es qué decir, bueno, qué bueno. uno medita en casa, lo cual está fenomenal, 1 hora al día, etcétera, etcétera, pero no hace casi retiros, el cuarto mecanismo prácticamente no aparece, requiere aislamiento absoluto, ¿eh? Un día podemos hablar en uno de Sí, los sí. O sea que de alguna manera, con la profundización de la práctica sostenida, digamos, ¿no? Por el claro, retiro. exactamente. Los retiros son imprescindibles. Y esto, que empieza ya a describirse con evidencia científica, es posible que cambie la práctica de mindfulness, ligándolo a lo que era la tradición. Es Ya. decir, la práctica diaria es importante, pero los retiros son muy importantes, ¿eh? Hacer 2, 3 retiros de 5 o 7 días se considera mínimo para poder ir profundizando, ¿no? Entonces, insisto en esto, porque hay gente que nunca hace retiros o que apenas hace retiros o como mucho hace un día o dos. Claro, ¿Eh? claro, claro, claro. Entonces, este cuarto elemento, que es el más potente, el más sólido, el que más modifica también los otros 3, se consigue solamente en los retiros. El Claro, cambio... porque en los retiros también eh, surgen insights, porque hay espacio, ¿no? Comprensiones, y esto luego te lo llevas contigo. O sea, Ese aislamiento del mundo, esa intensidad de la práctica, claro, que es lo que facilita la aparición de esos cambios, ¿no? Que no claro. aparecen día a día. Sí, sí. Bueno, Javier, pues nada, ya terminamos por hoy y seguimos en el próximo Desafiando el Yo. ¿Vale? Bueno, un abrazo a todos. Gracias, gracias.